vi su auto estacionado justo en la entrada del restaurante. Un modelo caro, que brilla bajo las luces del cartel dorado que se reflejaba en la impecable carrocería. El mismo auto que compré, el mismo auto que ella usaba para ir a trabajar, hacer la compra, visitar a su familia. El mismo coche que conducía cuando salíamos a cenar juntos, para celebrar nuestras pequeñas victorias. Ahora, ahí estaba ante mí como una cruel advertencia de lo que estaba por venir. Un puñetazo en el estómago. Se te revuelve el estómago, se te congela la sangre y te sudan las manos. El corazón latía con fuerza en el pecho, un tambor desenfrenado de ira, incredulidad y esa sensación de que el mundo estaba a punto de desmoronarse. Podría estar equivocado. Quizás fue una coincidencia. Quizás ella estaba aquí por alguna razón que no sabía. Pero algo dentro de mí gritó que no. Algo dentro de mí ya lo sabía. Un instinto primitivo y brutal me empujó hacia adelante. Sentí las piernas pesadas, pero continué. Con cada paso, la verdad se hacía más clara. Entré por la puerta del restaurante y el olor a comida sofisticada mezclado con el costoso perfume de los ricos invadió mis fosas nasales, pero no pude sentir nada más que una furia creciente. Mis ojos recorrieron la habitación, los candelabros de cristal brillaban sobre las mesas, los camareros se movían como sombras discretas, y allí, justo en el centro, sentada en una mesa reservada para dos, estaba ella. Elegante. Vestido ajustado, cabello impecable, una sonrisa que parecía ensayada, como si nada en el mundo le preocupara. Como si la vida fuera perfecta. Y, frente a él, un hombre. Él se rió, inclinándose sobre la mesa, como si le estuviera contando algo íntimo, algo que la hacía brillar aún más. Mi pecho se apretó. El mundo a mi alrededor se disipó. Todo lo que existía en ese momento era esa imagen. Mi esposa. Mi esposa. La mujer que compartió conmigo un hogar, un futuro, una historia. Sentada ahí, con otro hombre, como si yo no existiera. Como si todo lo que construimos juntos fuera solo un detalle insignificante de su vida. Mi visión se volvió borrosa por un momento. El aire se volvió denso, casi imposible respirar. Oía el sonido apagado de las conversaciones a mi alrededor, del tintineo de vasos, de risas. Pero todo parecía lejano. Todo parecía una ilusión. Todo mi cuerpo ardía y fue en ese momento que supe, no iba a salir de allí en silencio. No me tragaría esta humillación. Sentí la garganta seca, pero mi voz sonaba firme, cortando el aire como una espada. Felicitaciones. Conseguiste destruir todo. Todo el restaurante quedó en silencio. Se volvió hacia mí sorprendida y su rostro perdió color en un instante. Con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas mientras dejaban los cubiertos. Su amante se quedó paralizado, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero yo no estaba allí para recibir explicaciones. No necesitaba respuestas. Ya lo sabía todo. Nuestro matrimonio se acabó. Y ya se acabó. Las palabras salieron duras, implacables. No necesitaba gritar. El peso de la verdad hizo eso por mí. Abrió la boca, tartamudeando, buscando desesperadamente una excusa, una salida. No es lo que piensas. Pero me reí. Me reí porque esa era la frase más patética que podía salir de la boca de un traidor. ¿No es lo que pienso? Entonces, ¿qué es? Estás sentada aquí con él, sosteniendo su mano, sonriéndole. ¿Y se supone que debo creer que es qué? ¿Una reunión de negocios? ¿Una coincidencia romántica? Mis palabras la golpearon como un latigazo. El silencio en el restaurante se volvió ensordecedor. Todos miraron. Todos lo vieron. Pero no me importó. Intentó levantarse, intentó tocarme el brazo, pero me alejé. No me toques. Mis ojos se clavaron en ella. Me disgustas. Su amante se aclaró la garganta, intentando reunir el valor para hablar. Pero antes de que dijera algo, mi mirada lo quemó por completo. Si yo fuera tú, me quedaría muy callado. Bajó la cabeza. Patético. Un cobarde. Un ratón disfrutando de los restos de un matrimonio que no ayudó a construir,
pero que disfrutaba destruyendo. ¿Y ella? Ella estaba allí, temblando, avergonzada, humillada. Pero no para mí. No porque me amaba, sino porque fue atrapada. Porque su máscara cayó delante de todos. Porque, en ese momento, supo que su mundo estaba a punto de desmoronarse. ¿Quieres saber lo peor de todo? Mi voz era más baja, más amarga. Te amaba. Realmente te amaba. Y mientras decía eso, sentí el peso de la traición aplastando mi pecho. Porque era verdad. Porque habría hecho cualquier cosa por ella. Y lo tiró todo a la basura como si no valiera nada. Dejé el anillo sobre la mesa. Una alianza que significó años, promesas, noches y mañanas. Un anillo de bodas que ahora era solo una pieza de metal sin valor. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras murieron en su garganta. Porque no había nada más que decir. Me alejé. Todo el restaurante me siguió con la mirada. Lo vieron todo. Fueron testigos del final de una historia que, hasta ese momento, creía cierta. Lo que nadie sabía es que esto aún no era lo peor. Lo peor aún estaba por llegar. El verdadero golpe aún no se había dado. Porque esa misma noche intentaría manipularme delante de todos. Ella se arrodillaba, lloraba, suplicaba mi perdón. Pero no porque me amaba. No porque se arrepintiera. Y sí, porque sabía que, sin mí, su mundo nunca sería el mismo. Y entonces, allí, delante de todos, vería su verdadero rostro. El rostro de alguien que no se arrepiente de la traición, sino de sus consecuencias. La historia aún no ha terminado. Pero cuando esto termine, una cosa será segura, nadie saldrá ileso. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no está ni idealizado ni justificado. Todas las historias son ficticias, pero el dolor, la decepción y las consecuencias son real. Nuestro objetivo es mostrar cómo la traición destruye vidas, familias y corazones, dejando marcas que nunca desaparecen. Prepárate para una historia impactante, intenso e inolvidable. Que comience la verdad desnuda de la traición. James siempre ha sido un hombre práctico. Trabajó duro, creía en el valor del esfuerzo y la importancia de la lealtad. Desde pequeño aprendió que la vida no ofrecía atajos y que cada logro provenía de sudor y dedicación. Así construyó su carrera, su reputación y, lo más importante, su familia. Cuando conoció a Olivia hace años, sintió algo diferente, algo que le hizo creer que, tal vez, algunas cosas en la vida no necesitaban lograrse con tanto esfuerzo, algunas simplemente sucedieron. Olivia era el tipo de mujer que llenaba una habitación sin necesidad de hablar en voz alta. Su sonrisa iluminaba cualquier espacio y su presencia hacía que cualquier hombre quisiera ser mejor, destacarse, convertirse en alguien digno de estar a su lado. James se enamoró de esta aura, de esta energía vibrante que ella llevaba. Desde el primer momento supe que quería construir un futuro con ella. Su boda fue como un sueño. Amigos y familiares comentaron lo perfectos que eran el uno para el otro. La complicidad entre ambos era innegable, los sutiles gestos de cariño, la forma en que se miraban, la forma en que se reían de los mismos chistes. Olivia era inteligente, decidida, llena de vida y James la admiraba profundamente por eso. Nunca tuvo dudas de que ella era la mujer de su vida. Juntos construyeron una rutina cómoda, rodeados de pequeños rituales que los mantuvieron conectados. Todas las mañanas tomaban café juntos. James disfrutaba del silencio de las primeras horas del día, mientras Olivia siempre sacaba a relucir un tema nuevo para discutir. Estaba hablando de un libro que leyó, de una noticia interesante, de algo curioso que vio en la calle. Él escuchó, observando cada detalle, fascinado por la forma en que funcionaba su mente. A veces él simplemente sonreía y le decía cuánto la amaba. Olivia le correspondió con una mirada llena de ternura. James trabajó mucho, tal vez demasiado. Su carrera siempre ha requerido largas jornadas, viajes de negocios, reuniones interminables. Sabía que a veces eso lo alejaba de Olivia, pero nunca cuestionó si podría ser un problema. Lo hizo por ellos, por el futuro que planeaban juntos, por el consuelo que quería brindarle. Olivia siempre decía que lo entendía. Dijo estar orgulloso de él, que admiraba su esfuerzo, su disciplina.
Pero, en algunas noches solitarias, cuando el silencio se apoderaba de la casa y el reloj avanzaba tarde sin que James estuviera cerca, algo dentro de ella parecía romperse, un vacío que no podía llenar. No era que no lo amaba porque lo amaba, pero había una parte de ella que anhelaba algo más, algo que no podía nombrar. Faltaba algo que tal vez ni siquiera sabías. Su casa era grande y elegante, decorada con cada detalle cuidadosamente seleccionado por Olivia. Siempre tuvo un talento especial para transformar los espacios en hogares, para elegir los tonos adecuados, la iluminación perfecta, las pequeñas piezas que aportaban confort. A James le encantaba eso de ella. Cuando llegué a casa del trabajo, exhausta, y vi el cuidado que ponía en cada rincón de la casa, sentí que valió la pena todo el esfuerzo. Sabía que ella tenía mucho tiempo libre, que dedicaba sus tardes a proyectos personales, reuniones con amigos y eventos sociales. Pero él nunca cuestionó qué hizo exactamente ella con ese tiempo. Confié en ella. Confié ciegamente. Después de todo, una relación solo sobrevive con confianza, ¿verdad? A Olivia le gustaba que la admiraran. No de manera superficial, sino para sentir que su presencia impactaba, que su sonrisa despertaba emociones, que su inteligencia era apreciada. Siempre ha sido así. James hizo eso, por supuesto. Pero a medida que pasaban los años, a medida que la rutina se volvía predecible, a veces parecía que ya no la veía de la misma manera que antes. Extrañaba esas mariposas en el estómago, ese juego de conquista, esa energía de novedad. Pero nunca dije nada. Nunca cargué nada. Siguió adelante, día tras día, convenciéndose a sí mismo de que esta era la realidad de cualquier matrimonio largo. Que no había nada malo en eso. Los fines de semana los dedicamos a pasar tiempo juntos. Cenas, salidas, pequeños viajes cuando el trabajo de James lo permitía. Intentó compensar su ausencia entre semana con total atención en sus días libres. Y por un tiempo funcionó. Se rieron, se divirtieron, lucían igual que antes. Pero pronto volvió la rutina y ese vacío volvió a perseguir a Olivia. James no entendió. Creía que estaba haciendo todo bien. Ofreció estabilidad, amor, respeto. Para él eso fue suficiente. Para ella, tal vez no lo fuera. Pero Olivia nunca se quejó. Nunca dio señales evidentes de que algo andaba mal. Al menos, no señales que James pudiera ver. Su círculo social era amplio, lleno de amigos influyentes, cenas sofisticadas y eventos benéficos. James no era un gran admirador de ese tipo de cosas, pero asistió a Olivia porque sabía lo mucho que le importaba. Le gustaba verla brillar, verla ser el centro de atención, hablar con todos, encantar con su presencia. Pero nunca se detuvo a pensar que, en estos acontecimientos, ella también podría estar buscando algo. Algo que ya no ofrecía sin darse cuenta. Un día, Olivia empezó a cambiar sutilmente. Pequeños detalles que James notó pero ignoró. Comenzó a cuidar más su apariencia, a vestirse más pulcramente, a sonreír de otra manera, como si siempre tuviera algo nuevo en mente. Su celular empezó a convertirse en un compañero más frecuente, sus mensajes eran respondidos con un brillo en los ojos que no entendía. Pero James nunca fue del tipo paranoico. No era un hombre para sospechar, cuestionar o dudar. Para él, Olivia era su esposa. Una mujer increíble y leal, tu pareja. Nunca imaginó que había algo entre líneas, algo que no estaba viendo. El tiempo pasó, y aunque hubo momentos en los que James sintió una distancia inexplicable entre ellos, se negó a creer que algo pudiera estar mal. Porque en el fondo creía en Olivia. Creí en lo que construimos juntos. Creí que su amor era sólido, inquebrantable. Pero el destino, cruel como siempre, estuvo a punto de demostrarle que no todo era tan seguro como parecía. Simplemente no lo sabía todavía. Y cuando lo supiera, sería demasiado tarde. Las últimas semanas habían sido extrañas. James no podía identificar exactamente qué era, pero lo sentía. Lo sintió en los ojos de Olivia, en la forma en que su voz parecía distante incluso cuando estaban en la misma habitación, en la forma en que sonreía a su teléfono celular más de lo que le sonreía a él. Pequeños detalles que, si estuvieran aislados, tal vez no significaran nada, pero juntos formaban un patrón que no podía ignorar.
Intentó alejar esos pensamientos, intentó decirse a sí mismo que solo estaba en su cabeza, que era el cansancio acumulado, el estrés del trabajo, la rutina que inevitablemente cambiaba a las personas con el tiempo. Pero algo dentro de él estaba inquieto. Algo que no podía nombrar. Esa mañana, Olivia se despertó más temprano de lo habitual. James sintió movimiento en la cama, el ligero toque de las sábanas al ser apartadas, su aroma flotando en el aire mientras caminaba por la habitación oscura. La escuchó darse una ducha, elegir su ropa con más cuidado que de costumbre, escuchar cómo cerraba la cremallera de su bolso con un cuidado casi ensayado. Ella se iba más temprano de lo habitual y cuando él le preguntó a dónde iba, ella dudó un segundo antes de sonreír y decir que tenía una cita en el centro. James quería creerlo. Siempre quiso creer. El día transcurrió lentamente y la inquietud se convirtió en un peso constante sobre sus hombros. Intentó ignorarlo, se sumergió en el trabajo, asistió a reuniones, almorzó con compañeros que reían y hablaban de cosas que no tenían sentido para él en ese momento. La cabeza estaba en otra parte. Cuando regresó a casa, Olivia ya estaba allí, hermosa como siempre, con esa sonrisa que siempre amó, pero que ahora parecía diferente. Menos genuino. O tal vez fue simplemente su paranoia lo mejor de él. No cuestionó, no insistió. Simplemente se tragó ese sentimiento amargo y trató de seguir la corriente. Pero la rutina siguió cambiando. Olivia empezó a salir más, a arreglarse con más cuidado, a sonreír más para sí misma, como si tuviera un secreto que la hacía flotar. Cuando él intentó acercarse, ella lo evitó gentilmente, como si no quisiera ser grosera, pero al mismo tiempo no quería ceder. James comenzó a sentir que le estaban robando algo. Algo que no sabía exactamente qué era, pero que cada vez se hacía más palpable. Las noches con ella empezaron a volverse más solitarias, incluso cuando estaban juntos. El silencio entre ambos creció como una sombra invisible, ocupando los espacios antes llenos de palabras y risas. Un día vio un mensaje en su celular. Fue por casualidad, ya que Olivia dejó el dispositivo sobre la mesa y se alejó por un momento. El nombre que aparecía en la pantalla le resultaba desconocido. Un nombre masculino. El mensaje decía algo simple, pero cargado de algo que le heló la sangre: no puedo esperar a verte de nuevo. Su corazón se aceleró, su mente dio vueltas en 1000 direcciones. Quería creer que no era nada, quería aferrarse a la esperanza de que pudiera haber una explicación lógica para ello. Pero una parte de él ya lo sabía. Ya sabía que estaba a punto de afrontar algo que cambiaría su vida para siempre. Durante los días siguientes, empezó a observarla más de cerca. Las sonrisas discretas mientras tecleamos en el móvil, las desapariciones repentinas, las excusas cada vez menos convincentes. Olivia parecía diferente. Estaba distante. Estaba enamorada de algo o de alguien que no era él. James sintió como si estuviera viendo cómo su matrimonio se le escapaba entre los dedos, indefenso, incapaz de detener lo que estaba sucediendo. Pero él no era el tipo de hombre que tomaba la duda como respuesta. Necesitaba saberlo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Y entonces, esa noche, pasó todo. Él no planeó, no diseñó nada. Simplemente sucedió. Salió temprano del trabajo, cansado de la incertidumbre, del peso que llevaba en el pecho. De camino a casa, vio el coche de Olivia. Estacionado frente a un restaurante de lujo. No era un lugar al que normalmente iban juntos, no era un lugar que formara parte de su rutina. Su corazón se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. Detuvo el coche al otro lado de la calle, con los ojos fijos en la escena que tenía ante él. Olivia salió del auto con un vestido que no recordaba haber visto antes. Elegante, ceñido, impecable. Entró al restaurante con pasos decididos y, unos minutos más tarde, vio acercarse a un hombre, sonriendo, tocándole la mano de una manera que le revolvió el estómago. Se sentaron juntos, la conversación fluyó con una naturalidad que solo existía entre aquellos que estaban involucrados de una manera que James no quería imaginar. No supo cuánto tiempo permaneció allí, quieto, observando. Quizás minutos, quizás horas. Lo único que supo fue que, en ese momento, algo dentro de él se rompió. Algo que no se pudo arreglar. Sintió la traición incluso antes de confirmarla.
Lo sintió en la forma en que Olivia miró a ese hombre, en la forma en que le sonrió, en el brillo en sus ojos que ya no tenía cuando miraba a James. Su mente le gritaba que saliera de allí, que no hiciera esto más real de lo que ya era. Pero su cuerpo se negó a obedecer. Necesitaba afrontarlo. Necesitaba verlo. Con paso firme cruzó la calle y entró al restaurante. El ambiente lujoso, las mesas impecables, la gente riendo y hablando como si no pasara nada malo en el mundo. Pero algo andaba mal. Algo estaba muy mal. Sus ojos encontraron a Olivia y, en ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Ella no lo había visto todavía. Seguía inmersa en la conversación, en presencia de ese hombre, en ese momento que no debería existir. Pero entonces, como si un instinto le advirtiera, levantó la vista. Y encontró el suyo. Por un instante, el mundo se congeló. Su sonrisa desapareció, su cuerpo se puso rígido. El hombre a su lado frunció el ceño, confundido, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero James no apartó la mirada. Permaneció allí, quieto, sintiendo arder cada célula de su cuerpo con una mezcla de dolor, ira e incredulidad. Quería hablar. Quería gritar. Quería preguntar por qué. Pero no había palabras que pudieran transmitir lo que sentí. Olivia abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero no pudo. Sabía que no había explicación que pudiera borrar ese momento. El silencio que siguió fue peor que cualquier respuesta que ella pudiera haber dado. Y entonces, James dio el paso final. Se acercó a la mesa, con la mirada fija en sus ojos. Todo el restaurante parecía haberse quedado en silencio, como si la propia sala sintiera la tensión en el aire. Cuando finalmente abrió la boca, su voz era baja pero aguda como una espada. Nuestro matrimonio ha terminado. Solo eso. Solo 4 palabras. Pero llevaban el peso de todo lo que alguna vez existió entre ellos. Olivia parpadeó, como si intentara procesarlo, como si intentara encontrar una salida. Pero no había salida. La verdad estaba ahí, abierta de par en par, imposible de ignorar. James exhaló lentamente, sintiendo la realidad instalarse en sus huesos. No había vuelta atrás. No hubo más dudas. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Porque esa misma noche Olivia haría algo que él nunca hubiera imaginado. Algo que cambiaría todo en formas que aún no estaba preparado para afrontar. El silencio entre ellos era ensordecedor. Olivia permaneció quieta, con los ojos muy abiertos y el aliento atrapado en el pecho, como si no supiera si reaccionar o simplemente colapsar allí mismo. El hombre a su lado se alejó levemente, sin saber si debía intervenir o si simplemente sería un espectador de algo mucho más grande que él mismo. James sintió el peso del momento aplastar sus hombros, pero no apartó la mirada. Quería verla intentar justificar lo injustificable, quería escuchar alguna explicación de su boca, cualquier cosa que tuviera sentido, aunque sabía que nada más podía arreglarse. Pero Olivia, contrariamente a lo que él esperaba, no rompió a llorar, no suplicó, no se desesperó. En cambio, ella hizo algo que él nunca podría haber predicho. Lentamente, ella se puso de pie. Todo el restaurante parecía suspendido en el tiempo, esperando su reacción, pero Olivia ignoró a todos los que la rodeaban. Sus ojos estaban fijos en los de James y su expresión no era ni de miedo ni de arrepentimiento. Fue algo más frío, más calculado. Se lamió los labios, respiró hondo y finalmente rompió el silencio. Estás exagerando. Las cosas no son tan simples como parecen. Su voz era firme, pero ya no tenía la dulzura que tenía antes. Ya no quedaba rastro de la mujer que conocía, de la mujer que creía amar. Frunció el ceño, tratando de entender lo que estaba escuchando. ¿No son simples?, repitió, con la incredulidad creciendo dentro de él. Te veo cenando con otro hombre, tomándolo de la mano, sonriéndole como si yo no existiera, ¿y me dices que no es simple? Olivia respiró hondo, se cruzó de brazos y su mirada cambió, endureciéndose. Nunca te diste cuenta, ¿verdad? Su voz ahora tenía un tono casi impaciente, como si él fuera el único que no estaba viendo la verdad. ¿Nunca notaste que? Apretó los puños y sintió que le ardía el pecho. Que esto venía pasando desde hace meses,
¿Que no fue una elección repentina ni un error impulsivo? Ella inclinó la cabeza y una sonrisa amarga apareció en sus labios. ¿Y sabes por qué? Porque sabía que nunca me dejarías. Sabía que confiabas tanto en mí que nunca lo hubiera imaginado. Sabía que podía mentir y que lo creerías. Sus palabras fueron como cuchillas atravesando su piel. James sintió la ira correr por sus venas, pero antes de que pudiera hablar, Olivia dio un paso adelante. E incluso ahora, después de todo, ¿todavía crees que esta historia termina aquí? Su pregunta quedó suspendida en el aire. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo más. Algo que aún no sabía. Algo que cambiaría todo en formas que no estaba preparado para afrontar. Olivia notó su vacilación y dejó escapar una risa corta y seca. ¿Sabes cuál es la peor parte? Su voz bajó, convirtiéndose casi en un susurro. Me preparé para este momento. Sabía que tarde o temprano lo descubrirías. Pero lo que no sabes, James, es que la traición fue solo una parte de ello. Su corazón se detuvo por un segundo. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, con la voz ronca en la garganta. Ella suspiró y se pasó las manos por el cabello como si se preparara para dar el golpe final. ¿Crees que yo soy el problema? Ella se rió, una risa amarga que le puso la piel de gallina. El problema, James, es que confiaste en mí lo suficiente como para darme control sobre todo. Las facturas, las inversiones, las propiedades. Me diste todo en bandeja, ¿y yo? Sabía exactamente cómo usarlo. La comprensión lo golpeó como una descarga eléctrica. Parpadeó, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿De qué estás hablando? Susurró, con la boca seca. Olivia se inclinó más cerca, sus ojos brillaban con algo entre arrogancia y placer cruel. Mientras pasabas noches y noches fuera, mientras trabajabas incansablemente, mientras confiabas ciegamente en tu devota esposa. Yo transfería dinero, reescribía documentos, firmaba contratos. No te queda nada, James. Absolutamente nada. El aire salió de sus pulmones. El suelo bajo sus pies pareció ceder. Quería creer que era mentira, que era solo una provocación, un intento desesperado de hacerle más daño del que ya había hecho. Pero él conocía a Olivia. Conocía esa frialdad, esa mirada calculadora. Nunca antes lo había visto dirigido a él, pero ahora lo vio claramente. Fue real. Cada palabra. Cada golpe. Destruiste todo, susurró, saboreando la amarga verdad. Olivia sonrió. No, James. Lo destruiste cuando creíste que el amor era suficiente. Cuando pensabas que la confianza era suficiente. Cuando olvidaste que una relación es un juego y que solo uno de nosotros estaba jugando. Todo el restaurante parecía haber dejado de respirar. James sintió que todo su cuerpo temblaba, no por ira, sino por algo mucho peor. Soledad. Pérdida. Perdió su matrimonio. Perdió su dignidad. Y ahora se dio cuenta de que había perdido mucho más que eso. Olivia cogió su bolso, le echó un último vistazo y, con un leve movimiento de cabeza, salió del restaurante dejando atrás a un hombre que hasta hace unos minutos creía tenerlo todo. Ahora no tenía nada. Pero lo único que James sabía con seguridad era que todo no terminaría ahí. Porque, al contrario de lo que pensaba Olivia, él no era un hombre que aceptara perder. James permaneció quieto, inmóvil, mientras el restaurante volvía a la normalidad a su alrededor, como si nada hubiera pasado, como si su mundo no hubiera terminado allí, frente a todos. Sintió el peso de las miradas curiosas, algunas personas susurraban discretamente, otras evitaban mirarlo, pero todo parecía lejano, irreal. Su mente daba vueltas, tratando de asimilar cada palabra que Olivia había dicho. La traición ya fue un golpe brutal, pero lo que vino después, eso fue mucho peor. No le quedaba nada. Todo lo que construyó, todo por lo que trabajó, todo lo que sacrificó, ahora le pertenecía. ¿Cómo permitió que esto sucediera? ¿Cómo estaba tan ciego? Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar los puños.
El deseo de correr tras ella, de exigirle explicaciones, de enfrentarla, ardía en su interior como una brasa al rojo vivo. Pero sabía que Olivia no se rendiría. Ella no era del tipo que se arrepiente y, peor aún, ya había ganado. O al menos eso es lo que ella pensaba. Sintió un sabor amargo en la boca, frustración mezclada con un odio que nunca antes había experimentado. Salió del restaurante sin mirar atrás, sin importarle los susurros, las expresiones de sorpresa y compasión. Todo eso era irrelevante ahora. La noche era fría, pero no sentía nada más que el calor de la adrenalina corriendo por sus venas. Sus pasos eran rápidos y su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba entender exactamente lo que había sucedido. Necesitaba saber hasta dónde había llegado Olivia con su plan. Cogió su teléfono móvil y llamó a su abogado. Llamó 1, 2, 3 veces. ¿Jaime? La voz al otro lado de la línea sonó sorprendida. Te necesito ahora. Su voz salió dura y cortante. ¿Qué pasó? Preguntó el abogado, pero James no perdió el tiempo explicando. Nuestro acuerdo prenupcial, nuestras cuentas, nuestras inversiones. Quiero saber que haya su nombre. Quiero saberlo ahora. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. James sintió una opresión en el pecho. James. La voz se volvió tensa, vacilante. Ella tiene control sobre más de lo que crees. La sangre se heló. Se detuvo en medio de la acera, con el corazón martilleándole en el pecho. Dilo ya. Su paciencia estaba hecha jirones. Los documentos fueron firmados hace meses. Transferencias, autorizaciones. Todo legalizado. Desde el punto de vista legal, Olivia tiene ahora el control mayoritario de prácticamente la totalidad de su patrimonio. James sintió las palabras como puñetazos en el estómago. Quería gritar, quería romper algo, pero se obligó a respirar profundamente. Entonces dime que hay algo que podemos hacer. El abogado vaciló por un momento. Lo único que tenemos es que algunas transferencias se hicieron de manera sospechosa. Si podemos demostrar mala fe o manipulación, podemos impugnarlas. Era una esperanza frágil, pero era algo. James no aceptaría perderlo todo sin luchar. Nos vemos en la oficina mañana a primera hora. Quiero cada detalle, cada documento, cada movimiento que hizo. No importa lo que cueste, recuperaré lo que es mío. Colgó antes de que el abogado pudiera decir algo más. La noche parecía más oscura, más densa. Necesitaba verla de nuevo. Necesitaba mirarla a los ojos y comprender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Tomó el auto y condujo sin pensar, sin mirar las señales, sin importarle la velocidad. Cuando se dio cuenta ya estaba parado frente a la casa que hasta esa mañana todavía consideraba su hogar. Las luces estaban encendidas, como si nada hubiera pasado. Como si simplemente hubiera regresado a casa y hubiera seguido con su vida con normalidad, sin ningún peso sobre su conciencia. Bajó del coche, cruzó el jardín y llamó con fuerza a la puerta. Segundos después, apareció Olivia. Ella ya lo estaba esperando. Llevaba una bata de seda, sostenía una copa de vino y su rostro estaba sereno, casi indiferente. Sabía que vendrías. Su voz no contenía sorpresa ni culpa. Solo esa frialdad que ahora parecía ser parte de ella. James entró sin ser invitado y cerró la puerta detrás de él. ¿Entonces preparaste todo esto? Su voz estaba llena de resentimiento. Olivia suspiró y se apoyó contra la pared, girando ligeramente el vaso en sus manos. Si te refieres a que planeaba dejar tu boda con todo lo que me importaba, sí. Lo hice. James sintió un nudo en la garganta. Ya no la reconoció. La mujer con la que compartía su vida, la mujer que creía conocer mejor que nadie, ahora le parecía una completa desconocida. ¿Por qué? Preguntó, incapaz de contener el dolor en su voz. ¿Por qué no simplemente divorciarse? ¿Por qué destruir todo así? Olivia soltó una pequeña risa, una risa que no llegó a sus ojos. Porque quería que doliera, James. Porque quería que sintieras lo que yo sentí durante tanto tiempo. La diferencia es que aprendí a canalizar mi frustración en algo útil.
James dio un paso adelante, su mirada oscura y llena de furia. Nunca me dijiste que eras infeliz. Olivia arqueó las cejas, como si esa frase le pareciera ridícula. Y nunca te diste cuenta. Y ese es el problema. Nunca notaste nada, James. Siempre pensaste que hacer lo básico era suficiente. Que traer dinero a casa y decirme que me amabas de vez en cuando era todo lo que necesitaba. Pero necesitaba más. Quería más. Y si no podías dármelo, entonces lo aceptaría. James cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la tormenta dentro de él. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres ahora? Olivia ladeó la cabeza y lo evaluó. ¿Ahora? Ella sonrió levemente, esa sonrisa llena de veneno. Ahora quiero verte gatear. Quiero verte intentar recuperarlo todo y fracasar. Quiero verte ahogarte en tu propia ingenuidad. James sintió que le hervía la sangre, cada músculo de su cuerpo gritaba para reaccionar, para hacer algo, para no dejar que ella tuviera la última palabra. Pero entonces algo cambió en su mirada. Una calma peligrosa, una determinación inquebrantable. No permitiría que esta historia terminara así. Olivia podría pensar que había ganado, pero él todavía estaba ahí. Y él no era el tipo de hombre que aceptaba perder. Él dio un paso atrás, manteniendo sus ojos fijos en los de ella. Crees que ganas. Pero no me conoces tan bien como crees. La expresión de Olivia finalmente cambió, por un breve segundo. Esto no ha terminado, Olivia. Dio media vuelta y se fue, dejando atrás a una mujer que, por primera vez esa noche, parecía vacilar. La puerta se cerró detrás de él con estrépito. El frío de la noche le golpeó la cara, pero no sintió nada. Solo la certeza de que no terminaría ahí. Él pelearía. Y cuando todo terminara, él sería quien saldría victorioso. Porque si hay algo que Olivia olvidó es que James siempre supo cómo jugar. Simplemente no se había dado cuenta de que estaba en un juego hasta ahora. Pero ahora era diferente. James conducía sin rumbo fijo, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El frío de la noche no parecía alcanzarlo, la ira hervía dentro de él como una tormenta a punto de estallar. Las palabras de Olivia resonaron en su mente, repitiéndose como una pesadilla que se negaba a terminar. Ella lo engañó durante meses, lo traicionó, le robó y, peor aún, hizo todo esto con la certeza de que él nunca se daría cuenta. No solo destruyó el matrimonio, sino que convirtió su confianza, su lealtad y su compromiso en una broma cruel. ¿Y ahora? ¿Qué le quedó? Nada. Absolutamente nada. Pero él no aceptó eso. No podía aceptar que la historia terminara así. Detuvo el coche bruscamente en el arcén y sus faros iluminaron la carretera vacía. Respiró hondo, intentando calmar la ola de pensamientos que lo asfixiaba. El abogado dijo que algunas de las transferencias realizadas por Olivia tuvieron irregularidades. Era su única oportunidad de recuperar lo que le habían quitado. Pero sabía que esto no sería fácil. Olivia era meticulosa, demasiado meticulosa. Cada uno de sus movimientos fue planeado con precisión, como si ya anticipara cada uno de tus pasos. La frialdad con la que admitía todo, la falta de remordimiento, la superioridad en su voz, lo estaba devorando por dentro. Siempre había sido un hombre lógico y práctico, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, la razón no parecía ser suficiente. Quería que ella sintiera la misma desesperación, la misma humillación que él sentía. Él quería que ella pagara. Llamó a su abogado y su voz salió más controlada de lo que esperaba. Necesito saber exactamente cuáles son mis opciones. Todo. Si hay algún delito, algún vacío legal, algún error que podamos usar en su contra, quiero saberlo. El abogado vaciló un momento antes de responder. James, ¿puedo ser honesto contigo? Si ella planeó esto durante tanto tiempo, es posible que haya encubierto todos los efectos. Pero si hay un solo desliz, lo encontraremos. Solo necesito tiempo. Tiempo. El tiempo era algo que James sentía que no tenía. Cada minuto que pasaba, Olivia seguía viviendo cómodamente, segura de su victoria. Necesitaba actuar rápidamente.
No me importa cuánto tiempo lleve, quiero que esto se resuelva. Mañana por la mañana estaré en la oficina. Colgó antes de que el abogado pudiera argumentar algo. El amanecer avanzó mientras él permanecía allí, en el auto, mirando el vacío del camino. Pensó en todo lo que había construido a lo largo de los años, en cada sacrificio que hizo, en cada momento en que puso el trabajo por encima de sí mismo, todo para asegurar una vida estable, un futuro seguro. Y Olivia destruyó todo sin dudarlo, sin ningún atisbo de duda. ¿Cómo podía alguien que compartió una vida con él ser capaz de algo tan cruel? Quería respuestas, pero sabía que no las obtendría. Algunas personas simplemente no se sienten culpables. Y Olivia era una de ellas. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo de naranja, puso en marcha el coche y se dirigió a su oficina. El abogado ya lo estaba esperando con un montón de documentos sobre la mesa. James acercó una silla, ignorando el cansancio que lo agobiaba. Dime qué encontraste. El abogado se ajustó las gafas y hojeó algunos papeles. Olivia transfirió algunos de sus activos a una cuenta que no estaba vinculada directamente a ustedes dos. Pero la firma utilizada para autorizar algunas de esas transferencias, hay algo extraño en ello. No parece ser suya. James frunció el ceño. ¿Estás diciendo que mi firma fue falsificada? El abogado asintió lentamente. Aún tenemos que confirmarlo, pero si esto se demuestra, es posible que podamos invalidar algunas de estas transferencias. Esto significaría que al menos algunos de sus activos pueden recuperarse. James sintió una chispa de esperanza surgir dentro de él, pero no se permitió celebrar todavía. ¿Qué tenemos que hacer para probar esto? El abogado lo miró seriamente. Necesitamos un experto para analizar las firmas, alguien que pueda certificar legalmente la falsificación. Pero eso podría llevar tiempo. Tiempo. De nuevo, esa maldita palabra. Pero esta vez sabía que debía tener paciencia. Haz lo que tengas que hacer. Lo quiero todo de vuelta. El abogado asintió y empezó a hacer las llamadas necesarias. James salió de la oficina sintiendo que finalmente tenía un plan. Pero sabía que eso no sería suficiente. Olivia era inteligente y, si se daba cuenta de que él se estaba moviendo en su contra, sin duda tendría un as bajo la manga. Necesitaba anticiparse, necesitaba estar un paso por delante. Y para ello, necesitaba conocerla mejor que nunca. Decidió que no podía simplemente esperar a que los abogados trabajaran. Necesitaba comprender cada detalle de su plan, cada movimiento que hacía. Y para ello necesitaba enfrentarse a ella de nuevo. Regresó a su casa, pero esta vez no entró. Se quedó afuera, observando. Olivia estaba dentro, viviendo con normalidad, sin preocupaciones aparentes. Sintió que su ira aumentaba, pero la controló. No podía permitirse el lujo de actuar por impulso. Ahora no. Cogió el teléfono y llamó. Ella respondió después del tercer timbrazo, su voz era tranquila, casi divertida. James, ya te extrañé. Pensé que te tomaría más tiempo buscarme. Apretó los dientes. Necesito verte. Olivia dejó escapar una carcajada. ¿Y por qué querría eso? James respiró hondo. Porque si crees que ganaste, tal vez quieras escuchar lo que tengo que decir antes de que celebres demasiado pronto. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Luego habló con un tono curioso en su voz. Muy bien. ¿Dónde y cuándo? Marcaron en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. James llegó temprano, se sentó en una mesa en la esquina y observó el ambiente. Cuando Olivia entró, no pudo evitar notar lo tranquila y segura que parecía. Ella se sentó frente a él, cruzando las piernas con elegancia. Entonces, ¿qué es tan urgente que no puede esperar? James la miró directamente a los ojos. ¿Falsificaste mi firma? Su sonrisa vaciló por un breve momento, pero luego se recuperó. ¿Y si lo hubiera hecho, qué podrías hacer al respecto? James se inclinó ligeramente hacia adelante. Ya tengo expertos analizando los documentos. Si hay alguna irregularidad, todo podría quedar invalidado. Podrías perder lo que robaste. Olivia hizo girar su taza de café entre sus dedos, considerando sus palabras.
¿Y crees que podrás revertir todo tan fácilmente? Ella ladeó la cabeza y lo estudió. Incluso puedes intentarlo, pero sabes tan bien como yo que la justicia no funciona a tu favor. Podría llevar meses, años. Mientras tanto, ¿quién crees que sufrirá más? Yo, que ya me he adaptado a mi nueva vida, o tú, que estás intentando recuperar lo que perdiste. James sintió que su frustración aumentaba, pero se mantuvo firme. No vas a salirte con la tuya, Olivia. Ella sonrió, con un brillo divertido en sus ojos. Tal vez no, James. Pero para entonces, habré disfrutado de todo lo que te tomó toda la vida construir. Respiró hondo, obligándose a mantener el control. Esto aún no ha terminado. Olivia se rió levemente. Lo sé. Y eso es lo que me mantiene entretenido. Ella se levantó, cogió su bolso y le lanzó una última mirada. Buena suerte, James. La vas a necesitar. La vio irse, con la sangre hirviendo y los pensamientos en un torbellino. Pero sabía una cosa, Olivia subestimó su determinación. Y ese sería el error que le saldría muy caro. James salió del café sintiendo el peso de la conversación aún ardiendo en su interior. Olivia jugó sucio, pero eso él ya lo sabía. La forma en que hablaba, la forma en que torcía sus labios en una sonrisa burlona, la ligereza con la que trataba lo que hacía, todo eso le hacía sentir un odio frío y calculado. Sabía que actuar por impulso sería un error. Olivia quería esto. Quería que él perdiera el control, que hiciera algo imprudente, algo que le permitiera volver a cambiar la situación a su favor. Pero él no iba a darle ese gusto. Condujo hasta su oficina sin siquiera recordar la ruta. La abogada ya estaba allí, esperando con montones de documentos, informes de transacciones financieras y análisis que indicaban dónde había sido meticulosa y dónde podría haber cometido un error. James se dejó caer en la silla y se pasó las manos por la cara, exhausto pero decidido. Dime que tenemos algo. El abogado hojeó algunos papeles y se ajustó las gafas. La falsificación de su firma es un problema grave para ella, pero todavía tenemos que demostrarlo legalmente. Ya he solicitado un análisis pericial y eso podría tardar unos días. Pero hay algo más. Le entregó un informe a James, quien rápidamente escaneó las páginas. Ella no solo transfirió bienes, sino que también ocultó parte de ellos en una cuenta que está a nombre de una tercera persona. James frunció el ceño, su corazón se aceleró. ¿OMS? El abogado vaciló un momento antes de responder. El hombre con el que estaba en el restaurante. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su amante. Olivia no solo lo traicionó emocional y financieramente, sino que también involucró a otra persona en la manipulación. Esto complica las cosas. Sintió que la ira aumentaba, pero se contuvo. ¿Qué significa esto para mí? El abogado se inclinó hacia adelante, con la mirada atenta. Significa que si podemos demostrar que hubo colusión entre los dos, que él participó activamente en el desvío de activos, podemos llevar eso ante los tribunales y no solo revertir parte de las transferencias, sino también acusarlos de fraude. James respiró hondo. ¿Esto podría llevar tiempo? El abogado asintió. Sí, pero ahora tenemos algo sólido. Hay que estar preparado para afrontar esto estratégicamente. James asintió lentamente. No tuvo elección. Necesitaba jugar al mismo nivel que Olivia. Si pensaba que ya había ganado, estaba a punto de descubrir que había subestimado a la persona equivocada. Cayó la noche y James condujo de regreso a casa, o mejor dicho, al departamento que estaba alquilando temporalmente. No podía soportar la idea de volver a la casa que construyó con Olivia, sabiendo que ella todavía estaba allí, viviendo como si nada hubiera pasado. Se arrojó sobre el sofá, su cuerpo exhausto pero su mente acelerada. Sacó su celular y comenzó a buscar información sobre el amante de Olivia. Quería entender con quién estaba tratando, quería saber todo sobre él. Cuanto más se adentraba en la investigación, más se le revolvía el estómago. El hombre tenía un historial limpio, al menos en apariencia. Hombre de negocios, bien relacionado, pero hubo algo que le llamó la atención. Pequeños casos archivados, discretas disputas financieras, movimientos sospechosos en negocios que, sobre el papel,
parecían legítimos, pero tenían conexiones con empresas que se evaporaban del mercado sin dejar rastro. ¿Estaba Olivia involucrada con alguien peligroso? ¿O sabía exactamente lo que estaba haciendo? James sintió un peso diferente esta vez. Pensó que conocía a Olivia, pero cuanto más averiguaba sobre lo que ella hacía, más se daba cuenta de que nunca la conoció realmente. La traición emocional ya era devastadora, pero el hecho de que ella lo hubiera diseñado todo con tanta frialdad, con tanto cálculo, era aún peor. Cogió el teléfono e hizo una llamada que nunca pensó que necesitaría hacer. El tono de llamada resonó varias veces antes de que respondiera una voz profunda y familiar. ¿James? No esperaba escuchar tu voz tan pronto. Apretó la mandíbula, tratando de ignorar el sabor amargo de esta conversación. Necesito información. Sobre un hombre llamado Ethan Carter. Al otro lado de la línea, hubo un breve silencio antes de la respuesta. Esto no es algo que ordenes por teléfono. ¿Dónde podemos encontrarnos? James respiró hondo. Mañana. Enviaré la ubicación. Colgó, sabiendo que estaba a punto de sumergirse aún más en algo que tal vez no estaba preparado para afrontar. El día siguiente amaneció con pesadez en el aire. James se reunió con su contacto en un bar discreto, lejos de miradas indiscretas. El hombre que lo esperaba allí había lidiado con situaciones como esta antes. Deslizó un sobre la mesa sin ceremonias. Este tipo no es un santo. Pero eso no es todo. James abrió el sobre y comenzó a leer la información. Cuanto más leía, más se me helaba la sangre. Ethan no era solo un hombre de negocios con negocios turbios. Ya había sido investigado por blanqueo de capitales, fraude empresarial y, peor aún, había sospechas de implicación en una trama que explotaba financieramente a mujeres en acuerdos de pareja. ¿Olivia sabía esto? ¿O había caído en su juego sin darme cuenta? James soltó el papel y encaró a su contacto. ¿Es esto confiable? El hombre asintió. Si quieres perseguirlo, asegúrate de estar preparado. Ese tipo de personas no juegan limpio. James cerró los ojos por un momento. Quizás Olivia pensó que tenía el control, pero ¿también había sido manipulada? ¿Podría ser que, al final, ella fuera solo una pieza en el tablero de alguien con más experiencia? Salió de la reunión con la mente dando vueltas. Ahora tenía una opción. Podría usar esta información para arruinar a Olivia y a su amante de inmediato, exponerlos, arruinarlos sin dudarlo. O podría usarlo de otra manera, de una manera que le garantizara un golpe aún mayor, una victoria definitiva. Pero para hacerlo necesitaría algo que ya no sabía que tenía, paciencia. Olivia siempre ha sido una jugadora, pero tal vez esta vez estaba jugando un juego más grande del que podía manejar. Y James estaba a punto de poner las reglas en su contra. Lo primero que hizo fue llamar a su abogado. Necesito reunirme con el equipo de finanzas. Tengo información que puede ayudarnos a comprender mejor la situación. El abogado estuvo de acuerdo y James supo que esto era solo el comienzo. Necesitaba moverse con cuidado. Olivia todavía creía que tenía el control y él necesitaba mantener esa ilusión el mayor tiempo posible. Pero lo cierto es que el juego ya había cambiado. Y esta vez, no solo estaba tratando de recuperar lo que era suyo. Estaba a punto de hacerle entender a Olivia lo que significa perder de verdad. Llegó la noche y, una vez más, James se encontró frente a la casa que una vez llamó hogar. Pero ahora él no estaba allí para pelear. Él estaba allí para observar. Para entender. Esperar el momento adecuado. Olivia había hecho lo que hizo porque creía que él no era capaz de responder de la misma manera. Ella creía conocer todas las piezas del juego. Pero ahora había uno que no vio. Y cuando finalmente se diera cuenta, sería demasiado tarde. James se alejó, su expresión ilegible. No necesitaba actuar ahora. No necesitaba explotar, gritar o vengarse apresuradamente. Solo necesitaba esperar. Porque pronto, Olivia se daría cuenta de que el verdadero ganador no era el que atacaba primero. Él fue quien supo exactamente cuándo dar el golpe final. El momento adecuado llegó antes de lo que James imaginaba. Olivia todavía pensaba que había ganado, que le había quitado todo, que lo había dejado sin salida,
pero lo que no sabía era que James ya tenía jaque mate en la mano. Sabía esperar, sabía actuar sin que ella se diera cuenta, sabía transformar su propio dolor en estrategia. Se analizó cada uno de sus movimientos, se documentó cada error, se registró cada palabra. Ella pensó que controlaba el juego, pero nunca imaginó que James no estaba simplemente tratando de recuperar lo que era suyo. Quería algo mucho más grande. Quería que Olivia probara la derrota, quería que ella probara la desesperación, quería que ella entendiera lo que significaba perder absolutamente todo. La prueba del fraude llegó más rápido de lo esperado. El experto confirmó que la firma de James había sido falsificada, por lo que algunas de las transferencias eran ilegales. Eso, en sí mismo, fue suficiente para anular la mayor parte del golpe que Olivia le había dado. Pero James no solo quería cambiar las cosas. Quería enterrarla. Fue entonces cuando dio el último paso. Con la información sobre Ethan Carter, el amante de Olivia, hizo lo que ella nunca esperó, entregó todo a las autoridades. Cada movimiento sospechoso, cada conexión entre Ethan y empresas fraudulentas, cada detalle del plan que operaba. Ethan no era solo un cómplice de traición, era un criminal disfrazado de hombre de negocios. Olivia cayó en su juego pensando que tenía el control, pero al final, la usaron tanto como usó a James. La noticia de la investigación cayó como una bomba. Ethan intentó huir tan pronto como supo que lo perseguían, pero la policía fue más rápida. Fue arrestado antes de que pudiera limpiar sus cuentas. Y fue entonces cuando Olivia se dio cuenta de la magnitud del error que cometió. Se involucró con un hombre que utilizó su plan para ocultar sus propios crímenes. Y ahora ella estaba en medio de todo. La justicia no fue ciega, no cuando había documentos que demostraban su implicación directa en el movimiento del dinero. Intentó defenderse, intentó echarle la culpa a Ethan, intentó afirmar que la habían engañado, pero nada de eso importó. Porque la evidencia estaba ahí. Y James se aseguró de que cada uno fuera entregado en el momento adecuado. La audiencia fue rápida. Los abogados de Olivia intentaron minimizar el daño, intentaron negociar un acuerdo, pero no se pudo hacer mucho. Ethan ya había sido condenado y su defensa intentó reducir su sentencia entregando información valiosa, incluso sobre Olivia. Ella no era inocente, no era solo una víctima. Ella planeó, diseñó y robó. Y ahora pagaría por ello. La sentencia fue un golpe contundente: fraude, malversación de bienes, falsificación de documentos. Pena de prisión. Intentó suplicar, intentó discutir, intentó aferrarse a cualquier atisbo de esperanza, pero ya no había escapatoria. James estaba allí, sentado en la primera fila de la sala del tribunal, observando cada momento, cada expresión de desesperación que finalmente se apoderó del rostro de Olivia. Ella lo miró como si esperara alguna reacción, algún rastro de compasión, pero él no sintió nada. Absolutamente nada. Solo el alivio de saber que finalmente estaba pagando por todo lo que había hecho. Cuando se dictó la sentencia, ella se derrumbó. La máscara cayó. La desesperación se apoderó de ella. Pero ya era demasiado tarde. El juez golpeó el mazo y, en ese momento, Olivia supo que su vida tal como la conocía había terminado. James salió de la sala del tribunal sin mirar atrás. Allí no quedaba nada para él. Lo que hizo Olivia podría haberlo destruido, pero al final, solo fortaleció quien era. Perdió mucho, pero no se perdió a sí mismo. Y eso era todo lo que importaba. Rehizo su vida, sin prisas, sin cargar con el peso del pasado. Y fue en ese proceso que conoció a alguien. Alguien que no vino a llenar un vacío, sino a demostrar que el amor no tiene por qué ser un juego, que la confianza no tiene por qué ser una debilidad. Aprendió a vivir sin miedo a ser engañado, pero con la certeza de que nunca más ignoraría las señales. Olivia fue olvidada en el tiempo. El mundo que intentó construir con mentiras se desmoronó bajo sus pies. Sin dinero, sin aliados, sin salida. Ethan, a su vez, también pagó su precio. Cada delito, cada estafa, cada acto de manipulación encontró su sentencia. Al final, él y Olivia se convirtieron exactamente en lo que intentaron evitar, prisioneros de sus propias decisiones. James, por otro lado, encontró la paz. No fue un camino fácil, pero sí necesario.
Y mirando hacia atrás, supo que al final, fue Olivia quien lo perdió todo. Porque la traición nunca termina con un ganador. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión sobre esta historia. ¿Qué te pareció el final? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de James? Deja tu comentario, tengo muchas ganas de saber qué piensas. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y seguir más historias como esta. Recuerde, aquí la traición nunca se idealiza. Siempre pasa factura.